Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de enero de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Mark Zuckerberg, director general de Meta, anunció una serie de cambios en la manera en la que se moderarán los contenidos en las plataformas de la compañía, especialmente en Facebook y en Instagram. Según Zuckerberg, el sistema anterior de moderación de contenido había derivado, y esto es textual, en demasiados errores y demasiada censura. Con los nuevos procedimientos quiere simplificar las normas y reducir los errores. Todo con el objetivo de lo que calificó como, de nuevo textual, volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión. Uno de los cambios más notables será la eliminación de los verificadores de datos, sustituyéndolos por un sistema de notas de la comunidad en el que los usuarios pueden añadir contexto a las publicaciones, algo similar en definitiva a lo que ya existe en X desde hace un tiempo. Este cambio, un tanto repentino, esa es la verdad, y completamente inesperado, llega en un contexto político muy pero que muy particular. Con la elección de Donald Trump, Meta parece que se pone a favor de la corriente. Los sistemas de moderación de Meta eran muy criticados por los usuarios de derechas que decían padecer censura de forma rutinaria en redes sociales como Facebook e Instagram, y esa misma es la razón por la que muchos están celebrando el cambio. De hecho, Zuckerberg ha recordado que tiene pensado trabajar con el nuevo gobierno, la nueva administración de Trump, para combatir la tentación de otros gobiernos, especialmente los europeos, de imponer límites a las redes sociales desde arriba mediante regulaciones de contenido. Los cambios no solo afectan a la verificación de datos. Meta también ha anunciado la eliminación de restricciones en temas como inmigración o género. Considera que no es lógico que ciertas opiniones permitidas en la televisión o en el Congreso no puedan ser expresadas en las plataformas de redes sociales. Esto ha generado preocupación entre quienes temen un aumento en los denominados discursos del odio y la desinformación. Las críticas, como era de esperar, no han tardado en llegar. La izquierda, de hecho, ha acusado a Zuckerberg de querer imitar a Elon Musk. Sobre el terreno, la nueva normativa de contenido afectará directamente a los sistemas de moderación automáticos. Meta planea limitar el uso de estos sistemas a violaciones muy graves, es decir, cosas como el terrorismo o el abuso de menores. Para otro tipo de violaciones se dependerá más de la moderación manual. Junto a eso, Meta está trasladando su equipo de moderación de contenido desde California a Texas para aplacar las críticas sobre el sesgo político en la moderación. Algunos temen que estos cambios podrían afectar a la calidad del contenido, lo que abriría la puerta a la propagación de noticias falsas, algo que antes supuestamente impedían los verificadores profesionales. En el otro extremo, los defensores de la libertad de expresión ven estos cambios como un paso adelante muy positivo hacia una mayor apertura en la comunicación digital. Están convencidos de que las plataformas funcionan mejor y son más fiables autorregulándose mediante sistemas como el de notas de la comunidad, que en X ha tenido una gran acogida por parte de los usuarios. El hecho es que mantener un sistema de moderación como el de Meta es costoso, es complejo y no recibe más que críticas, así que queda por ver si esta nueva forma de proceder se traducirá en un beneficio para los usuarios, una suerte de equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de proteger a los usuarios de los contenidos más dañinos. La semana pasada, el día 3 exactamente, solo unas horas después de que el Senado certificase formalmente la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, hizo un anuncio que atrajo inmediatamente la atención mediática y la atención en las redes sociales. De hecho, atrajo la atención a todo el mundo. Era un vídeo de 5 minutos publicado en las plataformas de Meta, es decir, en Facebook y en Instagram. Zuckerberg en este vídeo anunciaba, se miraba directamente a la cámara y anunciaba una serie de cambios en la forma en que sus plataformas regularían el contenido a partir de ya mismo. Por resumirlo mucho, dijo que la regulación de contenido iba a ser
hacer de forma mucho más laxa de lo que lo han venido haciendo hasta el momento presente. A Zuckerberg se le veía, no sé si habéis visto el vídeo, entiendo que sí, si no lo podéis buscar en cualquier red social o en el mismo Facebook, porque lo tienen allí, en el blog de Facebook, que es donde lo vi yo y donde por lo visto nació toda esta historia, luego ya fue replicado en distintas partes. Bien, pues lo que se le veía era con una camiseta de color oscuro, de manga corta, muy seguro, muy convencido de lo que estaba diciendo. De hecho, yo lo primero que pensé es que para eso se podría haber ahorrado el vídeo sin ningún problema. Podría haberlo hecho, hubiese bastado. De hecho, con que su departamento de comunicación, en el de Meta, pues tienen que trabajar cientos de personas, hubiese emitido un comunicado debidamente sopesado y bien escrito, o que en distintos idiomas, o que su encargado de relaciones públicas hiciese lo propio colgando un vídeo corto en las redes sociales. Pero decidió ponerse él delante de la cámara. El vídeo, como os decía, lo publicó originalmente en el blog de la compañía y desde ahí se difundió al resto de redes. No es un vídeo precisamente corto, no penséis que se trata de un vídeo de estos, un short de 1 minuto, ni nada de eso, un reel que se llama en Instagram. El vídeo lo tengo aquí delante, dura exactamente 5 minutos 17 segundos. Y se puede ver a Zuckerberg vestido de manera informal, como os digo, hablando directamente a cámara, seguramente, eso sí, leyendo un prompter para no equivocarse y para no tenerlo que repetir muchas veces. La entrada en el blog se titula More Speech, Fewer Errors, es decir, más discurso, menos errores. Y a partir de ahí, debajo está el vídeo en el que Zuckerberg cuenta todo lo que tenía que contar. Los 5 minutos y pico de vídeo, 5 minutos 17 segundos, son muy jugosos. La verdad es que no dejan a nadie como estaba, es decir, te da que pensar en el acto. Es más, nada más verlo pensé en el acto, en hacer un programa sobre este tema, pero se me habían acumulado muchos temas desde la semana pasada, especialmente las bravatas de Donald Trump, y consideraba que eso era prioritario antes que esto de Meta y esto de Zuckerberg. Digo que son jugosos porque lo que cuenta no son vaguedades tan típicas de las empresas, especialmente de las empresas grandes y sobre todo de las empresas tecnológicas. En fin, ya sabéis, nada que no conozcáis. Pura cancamusa, con mucha inclusividad, mucha preocupación por el medio ambiente y mucho compromiso retórico con el cliente. Eso, el videocomunicado empresarial, por regla general, lo puedes ver con el sonido apagado y te quedas como estabas, porque la verdad es que no te van a decir nada. El lenguaje empresarial es tan alambicado que la mayor parte de las veces se habla mucho sin decir nada. Es el vacío más absoluto. En este caso no era así. Zuckerberg, aparte de tener contenido, esos 5 minutos los llenó de contenido. Fue claro y fue conciso. Se los debió preparar bien, por eso intuyo que estaba escrito en un autocue, en un prompter. Fue informando en 5 minutos de los cambios que se van a producir en la moderación de sus 2 principales plataformas de redes sociales, Facebook e Instagram, y dando explicaciones muy someras. En 5 minutos nada para más, porque iba a hacer esos cambios. Dijo textualmente, esto es textual, dijo: Meta eliminará un montón de restricciones sobre temas como la inmigración y el género. Esto es aproximadamente textual y traducido al español. Al tiempo que dijo también, de manera más o menos textual, que reducirá el umbral para que sus sistemas de moderación automatizados eliminen contenido potencialmente dañino. Entre los cambios que afectan, por ejemplo, a la normativa que tienen de discurso del odio, están los referidos a las acusaciones de enfermedad mental o de anormalidad, cuando estas acusaciones se basan en el género o en la orientación sexual. Es decir, que alguien en Facebook o en Instagram podrá decir que, al menos en Estados Unidos, porque ahora veremos, esto se va a aplicar solo en Estados Unidos, ya veremos cómo esto se aplica en el resto del mundo, pero podrá decir que un homosexual es un anormal o que es un trastornado y no será, en principio, censurado. Obviamente, un homosexual no es ningún anormal, y mucho menos un enfermo mental. Pero si alguien lo quiere decir, pues que lo diga, allá él. Es él quien va a quedar como un patán. Seguramente habrá homosexuales que se ofendan, con razón, si alguien les dice ese tipo de cosas. Pero lo he dicho muchas veces, en la libertad de expresión, la libertad de expresión contiene la libertad de ofender. En el caso de la enfermedad mental, lo que tendríamos, al menos en España, y me da que en otros países también, sería un caso claro de injuria.
por no hablar de que atacase a otro tipo de leyes. Y esto podría terminar en un juzgado. Así que quien se dedique a eso, es decir, a llamar anormales o no digamos ya trastornados a los homosexuales, puede ser que no le saquen o no le quiten esa publicación en Facebook o en Instagram, pero podría vérselas delante de un juez, que es una cosa mucho más seria. Otro de los cambios que Meta quiere hacer es el relativo a los célebres verificadores. Este de los verificadores es un oficio que hace 10 años no existía. 15 años desde luego no podíamos. A mí me decían eso de ser verificador y no sabía muy bien lo que era. Bueno, o sea, conozco la palabra verificar, claro, el verbo y el sustantivo, pero no era un oficio. Les voy a verificar algo, voy a comprobar si ese algo es cierto o no es cierto. Pero como oficio dentro de las redes sociales apareció hace, pues sí, unos 8 o 9 años, en torno a 2016 y todo el lío que se armó en 2017-18. Y es un oficio este de los verificadores muy polémico. ¿Por qué? Porque a veces cuesta mucho separar la verdad de la mentira. De hecho, en cuestiones políticas es difícil, muy difícil, en tanto que los activistas políticos suelen valerse muy a menudo de las medias verdades. Que, lo he dicho muchas veces aquí, las medias verdades son mucho más peligrosas que las mentiras completas. Una mentira completa se puede desmontar en el acto. En cambio, una media verdad es más difícil porque hay partes de lo que se ha dicho que son ciertas y puede dar lugar a una discusión interminable. Meta lo que hará es deshacerse de su equipo de verificadores de datos en Estados Unidos. No, por ahora no sabemos si van a ser, si se va a deshacer de estos equipos de verificadores fuera de Estados Unidos. Lo va a reemplazar con un sistema bien conocido por los usuarios de Twitter, de X mejor dicho, que se conoce, por lo menos en X se conoce como notas de la comunidad. Desconocemos cómo lo van a llamar en Facebook. Igual se queda con el mismo nombre o le ponen un nombre propio para que todo el mundo sepa que la red social es distinta. Bien, en estos sistemas de notas de la comunidad, lo que hacen los usuarios es denunciar información errónea o sesgada o una media verdad directamente mediante una serie de notas que añaden a las publicaciones originales. Este sistema lo adoptó Elon Musk en X hace un par de años. Y la verdad es que, lo digo con conocimiento de causa, funciona bastante bien. Cuando alguien publica pues algo que es polémico o que directamente no es cierto o que es medio cierto solo, los usuarios pueden colocar una nota aclaratoria que añada contexto. Esto así, dicho en frío, podría llevar a pensar que menuda locura, entonces, pues porque cada uno llega por una nota aclaratoria y aquello puede ser un sin Dios, un auténtico caos. No funciona así. Esta nota no se publica inmediatamente. Necesita que otros usuarios la validen o la rechacen. De hecho, no tengo muy claro, yo sí puedo tanto colocar notas con mi cuenta de X, puedo colocar notas como valorarlas de otros, pero no tengo claro que todas las cuentas de X lo puedan hacer. Confirmádmelo porque no estoy del todo seguro. Bien, el hecho es que yo puedo entrar en algunas notas de la comunidad. De hecho, nunca he puesto una, eso es lo cierto, pero sí he valorado notas de la comunidad que he visto en alguna ocasión, que entro en X, veo una publicación y digo, esto no es correcto. Me encuentro ya la nota de la comunidad y la valoro por mí mismo. La considero útil o la considero no útil, nada más. A partir de ahí, lo que hace, entiendo yo que un algoritmo es, en función de la cantidad de gente que considera que es útil, por una serie de factores que te vienen, si está bien expresado, si remite a fuentes, etcétera, pues a partir de un momento pasa a ser visible justo debajo de la publicación original. Esto la verdad es que es un poco humillante. A mí en mis publicaciones creo que nunca me han puesto una nota de la comunidad, pero si me la pusiesen me sentiría un poquito avergonzado, esa es la verdad. Hay gente que se ha aficionado a esto, especialmente los activistas, y les da igual que les pongan notas de la comunidad porque ellos siguen soltando su mensaje. Bien, esto ha afectado de cualquier modo mucho al activismo profesional en X. X es una red en la que hay muchísimos activistas políticos, activistas profesionales, es decir, que viven de eso mismo, que ven como tan pronto como se publica una noticia o publican una publicación cualquiera, falsa o medio falsa, pues aparece automáticamente la nota de la comunidad.
Solo con lo de las notas de la comunidad ya pueden cambiar muchas cosas, tanto en Facebook como en Instagram. Dos redes sociales en las que, a poco que seáis usuarios muy leves, estoy hablando, sabréis que existe una moderación muy estricta, especialmente en esta última, en Instagram. Zuckerberg vino a decir que que se habían extraviado en algún punto del camino y que era hora de regresar a sus raíces, cuando, según él, pues la empresa respetaba, y no solo eso, sino que además promovía la libertad de expresión. El vídeo de Zuckerberg fue recibido con alborozo por buena parte de los usuarios de redes sociales. A ver, esto tampoco era extraño. Yo la mañana que lo publicó, pues mis 2 paseos que me doy al día, o los 3 que suelo hacer por la mañana, mediodía y luego quizá algunos días por la noche también. Bueno, por la noche suelo subir un artículo por regla general. Bueno, pues me encontré que muchos habían colocado este vídeo. Lo habían enlazado desde Facebook, desde YouTube, habían incluso el vídeo lo habían descargado y se lo habían puesto en su propia cuenta. Vamos, que tuvo una distribución masiva. Entiendo yo que tendría esto millones, centenares de millones de visualizaciones. Y estaban todos, se les veía por lo menos contentísimo. Pero digo, otra parte de la audiencia no estaba tan contenta. A mí la verdad es que me alegró que cambien las políticas, que se dice en inglés. Ya sabéis que lo han traducido calcado del inglés al castellano. Yo prefiero decir normativa, creo que es más acorde con el significado que tiene, pero bueno, me parece bien que cambien esa normativa o que la mejoren. En mi caso, porque yo creo que la libertad de expresión es sagrada y que el único límite de la libertad de expresión debe de ser la calumnia, es decir, la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad. A partir de ahí, que cada uno diga lo que le venga en gana, simplemente, y si se siente injuriado por lo que sea, o que su buen nombre está en entredicho, pues nada, que acuda a la justicia ordinaria. En el ordenamiento legal español y en el de todos los países del mundo existen leyes más o menos duras contra las injurias. En muchos casos, en el español desde luego, hay también una legislación muy abundante que protege el derecho al honor. Lo que no parece de recibo es que convirtamos a la empresa que gestiona una red social en una especie de tribunal que juzga, que condena y que elimina publicaciones por puro capricho de sus moderadores. Y eso es lo que se ha terminado convirtiendo en muchos casos este tipo de redes sociales, sobre todo en ambientes políticos. Es cierto que la plataforma puede y debe tener su normativa interna. Eso no deja de ser una empresa privada. Su propia etiqueta, si queremos llamarlo así. La etiqueta, como en un restaurante, si exigen que nada más se puede ir a comer con corbata, pues uno se tiene que poner una corbata y luego no se puede quejar si llega allí descorbatado y le dejan en la puerta del restaurante. Bien, está bien claro y bien grande que para comer aquí hay que ir con corbata. Pues lo mismo puede hacer una red social. Para poder participar en esta red social, pues tienes que respetar una serie de puntos. Pero estos puntos, esta normativa, debe de ser clara, muy clara, y no estar abierta a muchas interpretaciones, un poco como lo de la corbata. Imprescindible corbata, ya sabes que es corbata sí, corbata no hay muchos puntos intermedios, no hay que darle más vueltas. No te pueden, creo yo, exigir que la corbata lleve tal o cual nudo que esté bien anudada, pero llevas tu corbata. En el caso de una red social, pues que quede claro lo que no se puede decir. Es decir, que si mañana en X o en Facebook estipulasen sus dueños que todos debemos tratarnos de usted, lo cual sería, por cierto, muy conveniente, pues sería justo sancionar a quien incumple esa regla. A quien empieza a tutear por esa red social. Oiga, le vamos a borrar esta publicación y como lo haga más veces, pues le vamos a echar de aquí porque es preceptivo tratarse de usted. El problema con las políticas de contenido, tanto antiguamente en Twitter como ahora en Facebook, es que son cualquier cosa menos sencillas. Uno no sabe muy bien a lo que atenerse. Y os lo digo yo que jamás me han eliminado ni una publicación en Instagram, ni en Facebook, ni en X, ni en Twitter antes. Jamás he tenido ese problema. Pero me consta, por amigos y conocidos, que sí que lo han tenido, que era un misterio.
Un misterio saber por qué les habían eliminado tal o cual post o por qué les habían sacado directamente, les habían cancelado la cuenta. Luego no cabía, además, apelación en muchos casos y se producían injusticias de forma habitual. En función, además, y esto es más grave todavía, de quién incumpliese esas políticas o esa normativa. Era, por lo tanto, y esto claro sí que es realmente molesto, era más importante el quién que el qué. Semejante incertidumbre aleja a posibles usuarios y hace que otros se marchen, que los que ya están se marchen. Pero vamos, no nos engañemos, Mark Zuckerberg no es ni mucho menos un paladín de la libertad de expresión, para nada. Es un empresario especialmente habilidoso. Habilidoso, a la vista está, porque se ha hecho muy rico, multimillonario, con Meta, partiendo de cero, de una habitación, de una residencia estudiantil en la Universidad de Harvard, concretamente. Hace 20 años, empezó en 2004, pues era un estudiante más. Un estudiante que estaba en un dorm, y ahí es donde nació Facebook. Facebook, eso sí, tiene ya más de 20 años a sus espaldas, y si algo hemos podido comprobar en este tiempo, un tiempo más que sobrado para hacer balance de algo, es que Zuckerberg ha ido modulando las normativas de contenido de su red social en función de quién esté en el poder en Washington. Esa es la verdad. Tras las últimas 3 elecciones presidenciales, 2016, 2020 y 2024, hemos podido ver cómo ha recalibrado estas normativas para agradar o para no ofender demasiado al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Ahora el que llega es Donald Trump, un tipo que, bueno, a pesar de sus 78 años, 79 cumplirá en junio, es un entusiasta de las redes sociales. En tanto que la prensa no le trata bien, pues hace años pensó que el grueso de su comunicación debía pasar por ahí, por las redes sociales. Llegó incluso a montar su propia red social, Truth Social se llama, poco después de que fuese expulsado de Twitter y de Facebook a principios de 2021. Al primero, ya convertido en X, regresó Trump el año pasado, pero sigue valiéndose de Truth para lo principal. Que en Estados Unidos las redes sociales de Meta vayan a ser más tolerantes parece ya fuera de toda duda, después de que lo haya dicho el dueño de la compañía. Lo que, como os decía antes, no está tan claro es que lo que va a suceder en otros países del mundo, es decir, lo que va a suceder con los más de 3.000 millones de usuarios que tiene Meta por todo el mundo. En muchos países, aplicaciones como Instagram o Facebook o WhatsApp, que también pertenece a Meta, son de hecho las principales vías de información y de comunicación para mucha gente. Por ahora, el final de la verificación de datos solo se aplicará en Estados Unidos y desconocemos si eso lo van a trasladar al resto del mundo. Es posible que así sea, aunque esta vez yo creo que más por motivos económicos que políticos. El programa de verificación de datos de Meta es amplio, es complejo y es caro de mantener. En él participan centenares de organizaciones de todo el mundo, de más de 100 países creo que es, y opera en más de 60 idiomas. Estos verificadores lo que hacen es están ahora cruzando los dedos, porque no saben si lo suyo va a durar mucho. En tanto que dependen, muchos de ellos, de la financiación y el apoyo directos de Meta. El problema de estos verificadores en Occidente es que, y de lo que se les ha acusado, es que estaban muy sesgados hacia la izquierda, algo de lo que se han quejado los usuarios de derechas. Si se trata de corregir con un sesgo u otro, el verificador en sí no tiene mucho sentido, ya como os decía antes, porque no aporta más valor que el que le dan los de su cuerda ideológica. En otras partes del mundo estos verificadores sí que son algo más útiles, ya que hay lugares en los que se despacha algo más que simples noticias falsas o medias verdades. En Birmania, por ejemplo, se perpetraron auténticas masacres contra los Rohingya hace unos años y en ella Facebook tuvo mucho que ver, ya que en aquel país esta aplicación Facebook es ubicua en todos los teléfonos móviles. Hay muchos birmanos para quienes Internet es sinónimo de Facebook, de la aplicación de Facebook que tienen en el smartphone. Fue en aquel entonces, allá por 2018, cuando Facebook admitió públicamente que no había hecho lo suficiente para evitar que su plataforma se utilizase para fomentar la violencia étnica. De lo mismo se le ha acusado en otros momentos, con problemas entre diferentes etnias en lugares como Etiopía o Sri Lanka o la India. Allí el verificador
sí que cumple un cometido importante, porque hay vidas en juego, en sociedades más violentas que las sociedades occidentales. En estos países no solo importa la verificación, sino los filtros a los discursos del odio de verdad, no de lo que entendemos por odio en Europa y América, que a menudo es que el otro diga algo que no nos gusta. Levantar las restricciones al discurso del odio en Birmania puede ser muy costoso en vidas, ya que las publicaciones de hace unos años contra los rohingyas pedían directamente asesinarles allá donde se encontrasen. A veces quienes difunden discursos del odio son los propios gobiernos, no lo olvidemos, cuyos activistas se valen de esas plataformas para señalar a los opositores y silenciarles. Contra esos gobiernos, Meta siempre ha sido muy complaciente. Si les piden que retiren tal o cual publicación, lo hacen sin rechistar, por miedo a que les obliguen a abandonar el país y pierdan negocio. Otro frente distinto sería el de la Unión Europea, cuya Ley de Servicios Digitales, aprobada en 2023, impone ciertos requisitos de moderación de contenidos en las grandes plataformas de redes sociales. Tras la publicación del vídeo de Zuckerberg, en Bruselas se apresuraron a montar una conferencia de prensa y a recordar que los cambios en la verificación de Meta no afectarán a la Unión Europea. Pero su nueva normativa sobre los discursos del odio sí que lo hará. Este choque Zuckerberg, especialmente con los europeos, ya lo tenía previsto. En el vídeo dejó claro que trabajará con la administración Trump para combatir a los gobiernos de otras partes del mundo que atacan a las empresas estadounidenses. Es decir, que se coloca detrás de Trump para que le sirva de escudo y no solo, también para que le sirva de ariete. No sé, quizá ha visto que los usuarios de X están contentos, lo desconozco, o ha visto que a Elon Musk no le va nada mal a la sombra de Donald Trump, o quizás que quiera congraciarse con los usuarios de sus propias redes sociales, que, como el mismo electorado, se han escorado a la derecha en los últimos años. A diferencia de Musk, Zuckerberg no pretende cambiar el mundo, ni enviar humanos a Marte, ni nada de eso. Se conforma con ganar dinero y seguir expandiendo su imperio digital. Para eso, y la verdad, con eso le basta, a la vista está, para eso ha demostrado tener, y me da la nariz que lo seguirá teniendo, un olfato inigualable. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ricardo, que es de Panamá. Bueno, Ricardo, que el otro día le llamé por error Eduardo. Bien, pues Ricardo nos quiere hablar del tema de ayer, del canal de Panamá, haciendo una serie de matices. Para felicitarte por la contracrónica que dedicaste a la situación actual del canal de Panamá y las declaraciones de Donald Trump, y también para agradecerte por este muy buen programa, el tiempo que le dedicaste a un tema que definitivamente que nos afecta a todos los panameños y que a través de tu programa pues se analiza y se difunde a nivel mundial porque tienes contraescuchas en todo el mundo. Definitivamente que todo aparenta que Trump quiere ganar fuerza ante una eventual negociación, pero como te comenté en mi mensaje anterior, habría que ver qué tan efectiva es una estrategia que prácticamente todo el mundo ya la ha leído y la entiende por adelantado. Pero hay un elemento interesante en el análisis de Trump y el canal, más allá de sus declaraciones. Algo que sí tiene la capacidad de afectar el canal de Panamá en este momento no son solamente las amenazas de Trump directamente a Panamá, sino sus amenazas con el resto de los países con los que Estados Unidos comercia y la imposición de aranceles. Recordemos, como bien tú explicaste en tu programa, que la mayoría de la carga que transita a través del canal de Panamá sale o se dirige hacia los Estados Unidos. Por eso es que se dice que los Estados Unidos es el principal usuario del canal. Independientemente de la bandera del buque que transite, esa carga en su gran mayoría o va hacia Estados Unidos o sale de Estados Unidos. Si Trump cumple con lo prometido e impone aranceles en el orden del 25%, definitivamente que esto tiene el potencial de afectar
las mercancías que salen y entran de ese país. Y eso pudiese afectar la demanda o a los usuarios del Canal de Panamá. Así que eso es un elemento que, más allá que las amenazas que él ha hecho de retomarlo, también es importante dentro del análisis que tiene que ver con nuestra vía interoceánica, si efectivamente la manera en que Estados Unidos va a comerciar va a cambiar, si efectivamente impondrá aranceles a bienes terminados y, y si Estados Unidos pretende nuevamente volverse una economía productiva, entonces ya no va a importar bienes terminados, sino probablemente materias primas para una eventual industria que se fortalezca. Y eso es algo que pienso que no debemos dejar de tomar en cuenta. Y finalmente, un detalle solo para precisar, en cuanto a cómo se administra el Canal de Panamá. No existe un ministerio para asuntos del canal. Y la autoridad del Canal de Panamá no está bajo ese ministerio. Perdón. La autoridad del Canal de Panamá tiene un título aparte en la Constitución que la define como entidad pública y le da total autonomía. Lo que sí existe es el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Es nombrado por el presidente y tiene el rango de ministro. Y por tanto se le llama ministro de Asuntos del Canal o ministro para Asuntos del Canal. Pero eso no significa que exista ese ministerio como tal y que la ACP se encuentre dentro de ese ministerio. La ACP es totalmente autónoma, tiene una junta directiva cuyo presidente, pues te acabo de comentar cómo se elige. Esa junta directiva también tiene un representante designado por la Asamblea de Diputados de Panamá y los otros miembros de la junta directiva son designados por periodos de tiempo definidos, si mal no recuerdo son 7 años, y son nombramientos escalonados, de manera de que no sea el mismo presidente quien nombra la totalidad de la junta directiva, sino que diferentes administraciones, diferentes periodos presidenciales van poniendo miembros para que estos no respondan a un solo presidente o a una sola administración. Lo que sí nombra el presidente en turno directamente es al presidente de la junta directiva, quien tiene rango de ministro. Solamente un detalle para precisar, nuevamente felicidades por el programa y saludos a todos los contraescuchas desde Panamá. A Panamá que Trump le suba los aranceles pues no le afectaría mucho, esa es la verdad, Ricardo, ya que sus exportaciones no van mayoritariamente dirigidas a Estados Unidos. La mitad de las exportaciones aproximadamente de Panamá son mineral de cobre y se dirigen de forma mayoritaria a Extremo Oriente, es decir, a China, a Japón, a Corea del Sur. A Estados Unidos solo va el 5% de las exportaciones panameñas. Vamos, casi lo mismo que a España, que va el 4,5%. Estados Unidos es un gran socio comercial de Panamá, en tanto que, como bien has dicho, pues buena parte del tráfico de carga que atraviesa el canal va o ha salido de puertos estadounidenses. Y ellos la verdad es que no tienen otra alternativa. La ruta marítima más rápida y barata entre Nueva York y San Francisco, o entre Nueva Orleans y Los Ángeles, pues es el canal de Panamá. Esa es la verdad. Lo que sí puede hacer Trump es, mediante aranceles, enfriar el comercio mundial. Y ahí el canal sí que es sensible, claro. Basta de hecho con que haya problemas en una zona para que un canal vea mermado seriamente su negocio. Bueno, el de Suez lo leía el otro día en el periódico. Ingresó en 2024 la mitad de dinero que en 2023. ¿Por qué? Pues por los problemas que hay en el Mar Rojo con los hutíes. Muchos armadores evitan esa ruta y claro, cada barco que no atraviesa Suez pues es dinero que dejan de ganar. Si cerca de Panamá hubiese un problema similar, imaginemos una guerrilla que atacase a los barcos desde algún islote, una cosa así, el tráfico en el canal de Panamá también se resentiría. Pero vamos, si una guerrilla armada en el Caribe le da por atacar barcos mercantes, la Armada estadounidense lo liquidaría en cuestión de semanas, porque para ellos el canal de Panamá es mucho más importante que el de Suez. Pero bueno, lo de retomar el control del canal de Panamá y subir los aranceles son dos historias distintas. Trump parece que quiere elevar los aranceles de forma general. Y eso se sentirá en Panamá y en todo el mundo. Bien, seguimos con Javier, que nos habla de la visita de Netanyahu a Polonia y de cómo no será detenido, a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Te vuelvo a mandar un audio relativo a este tema que veníamos hablando hace unas semanas respecto a la doble vara para juzgar las acciones de Putin y de los países occidentales, ¿no? Eh, el motivo que dispara este mensaje es un ejemplo que habíamos hablado la semana pasada, en esos días, que era el de las órdenes de la Corte Penal Internacional, las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin y contra Netanyahu por crímenes de guerra. Yo te había mencionado que Putin, a pesar de que tenía esa orden de arresto, empezó a viajar por varios países del mundo, uno de ellos era Mongolia, y los países occidentales, los gobiernos y la prensa de esos países occidentales criticaron mucho a Mongolia por no haber hecho cumplir esa orden de arresto. Y yo te dije que, bueno, que él no veía tampoco mucho entusiasmo por los mismos países occidentales en hacer cumplir la orden de arresto contra Netanyahu. Y vos con toda la razón del mundo me dijiste, bueno, Netanyahu no ha salido de Israel. Porque tiene miedo de que lo arresten, porque en esos países se cumplen las leyes. Bueno, si lees los diarios de los últimos días, habrás visto la noticia de que el presidente de Polonia, Donald Tusk, ya dijo que Netanyahu puede visitar tranquilamente Polonia y nadie lo va a arrestar ni nadie lo va a molestar. ¿Por qué? Porque sería un papelón que el presidente de Israel no esté en el 50 aniversario de la liberación de Auschwitz. Es un argumento bastante atendible, pero la ley está por encima de todo eso. Israel puede haber mandado algún representante, algún político, lo que sea, y no a esta persona que tiene una orden de arresto, nada menos que por crímenes de guerra, no por una tontería, por crímenes de guerra. Y yo no he visto, primero que lo va a hacer, o sea, bueno, puede ser que no ocurra, pero bueno, hasta ahora esta noticia creo que la vi el jueves o el viernes, y hoy siendo martes, no he visto ninguna crítica hacia Polonia o hacia Donald Tusk por saltarse la ley directamente. No he visto ni de gobiernos que tanto criticaron a Mongolia, ni de la prensa que tanto había criticado a Mongolia. Eh, es cierto, por supuesto, que la prensa de los países occidentales, de la mayoría de los países occidentales, se puede criticar la decisión de Donald Tusk en Rusia no se puede disentir con la decisión de Mongolia de no arrestar a Putin, por supuesto, eso estamos de acuerdo, pero bueno, sacando eso, eso viene un poco a demostrar el punto que yo quería poner en valor, que muchas cosas que se le critican a Putin, los enemigos de Putin también las hacen. Eso es solamente lo que quería decir. Que en el fondo es cada cual se mueve por sus propios intereses y la ley y las normas y lo que sea están todos supeditados a eso. Bueno, te mando un abrazo grande y que tengas un buen año. Esto saltó a la prensa hace unos días y lo dieron creo que todos los medios. Yo lo leí en un montón de sitios, precisamente porque la noticia es llamativa. Eso de que el gobierno polaco, un gobierno de la Unión Europea, decida no colaborar con el Tribunal Penal Internacional. Netanyahu fue, como bien has contado, invitado al 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, fue en enero del 45, y el presidente de Polonia, Donald Tusk, dijo que podría asistir sin temor a que le detuviesen una vez en Polonia, porque se trataba de algo muy concreto, pero que esa inmunidad solo se la garantizaba para ese acto. Lo que no parece claro, eso sí, es que Netanyahu vaya a viajar a Polonia, es decir, que vaya a visitar al final Auschwitz, no lo tenemos claro. Aparte de que allí se puede encontrar con problemas, es decir, con una manifestación, no ya con un policía que le detenga, sino con una manifestación muy ruidosa, creo que no tiene todas consigo de que no le vaya a pasar algo. Curiosamente, el que no asistirá a esto de Auschwitz, y debería, porque quienes liberaron Auschwitz fueron los soviéticos, es Vladimir Putin, ya que a ese sí que le arrestarían. La relación de Polonia con Rusia no es precisamente buena, como bien sabemos, y esto viene a demostrar que, en fin, las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional no tienen demasiada fuerza, de hecho no tienen ninguna, por más que los países firmantes del Estatuto de Roma se comprometan a hacerlo. Al final, la política se entromete siempre, pero mucho más en dictaduras o
o en países que ni siquiera han firmado ese estatuto, como puede ser la India o China o Turquía. Bueno, otros que lo firmaron en su momento y lo rechazaron, se retiraron, como el caso de Estados Unidos o Rusia. En Europa dudo mucho, eso sí, que Netanyahu se deje caer de aquí en adelante. Y en fin, aún está en el aire que vaya a Polonia. Bien, vamos ahora con Luis de Venezuela, que nos habla de chavismo, de cómo Hugo Chávez está en el origen de todo lo que sucede, de todo lo malo que sucede hoy en aquel país. Quiero dar mi opinión como venezolano. Bueno, en vista del interés que ha causado la situación, la crisis de Venezuela en estos últimos días, ¿no? Eh, y bueno, en función de esto quiero emitir mi opinión y trataré de ser lo más breve que pueda. Bueno, en principio quiero dar un poco de contexto. Hay que recordar que el problema venezolano no viene solo en la época de Maduro, sino de Chávez, como tú bien has indicado. Y el problema de Venezuela justamente, bueno, nosotros como venezolanos nos dimos cuenta de la catadura, del perfil de Chávez, el perfil autoritario casi, bueno, yo creo que al año ya estábamos conscientes de qué clase de autoritario era. Bueno, comenzaron varias protestas, te hablo de a partir del 98, 99, varias protestas y finalmente después de varias protestas importantes devino una que fue crucial, que fue la del 11 de abril del 2002. Yo creo que esa movilización fue un parteaguas porque fueron cientos de miles de personas que se dirigieron en Caracas. Bueno, la protesta fue nacional, pero obviamente en Caracas fue la parte más importante. Se dirigieron a Miraflores, que es la casa presidencial de Venezuela. Y bueno, Chávez recibió, o nos recibió, porque yo participé en esa marcha, nos recibió con francotiradores y paramilitares. Hubo varios muertos, heridos, etcétera. Incluso eso sirvió para que también Chávez disolviera a la policía que en aquel momento defendió a las personas que estaban marchando. Eso sirvió para que, bueno, las Fuerzas Armadas se fracturaran como institución. Y hubo una parte que le pidió la renuncia. Chávez aceptó esa renuncia, pero por mala gestión justamente de los liderazgos de aquel momento, liderazgos opositores, Chávez, bueno, si es un vacío de poder que Chávez utilizó como argumento, o el chavismo, para reposicionarlo. Efectivamente, Chávez fue colocado nuevamente en el poder por un militar llamado Isaías Baduel, que lo rescató y lo colocó nuevamente en el poder. La marcha contra Chávez fue el 11 de abril y Chávez estaba de vuelta el 13. Eso le sirvió a él como excusa para blindarse, terminar de desmantelar las Fuerzas Armadas, blindarse, sembrar de espionaje todas las Fuerzas Armadas y con eso de una forma u otra se atornilló en el poder hasta, bueno, hubo después varias protestas, varias movilizaciones, hablo de 2002, 2004, 2007, 2012, 2014, 2017, 2019, bueno, y las más recientes de ahora, movilizaciones populares, siempre desarmadas, pacíficas, que han sido respondidas con represión y muerte, ¿no? Lamentablemente, los venezolanos ya no contamos con unas Fuerzas Armadas porque justamente Chávez se encargó de desmantelarla y de contaminarla. Ahora, bueno, justamente la mayoría de los presos políticos, para aquellos que no saben, son militares, no son civiles. Ha habido mucho alzamiento militar, pero tampoco no ha salido a flote. Obviamente esto se mantiene escondido porque hay muchísimos militares, tanto exiliados como capturados, que están en Ramo Verde, han sido torturados en el helicoide, etcétera. Así que eso es para dar un poco de contexto de que el problema venezolano no es de ahora, no es de la época de Maduro, viene desde mucho más atrás. El problema venezolano va para 26 años. Y esa es justamente la razón por la cual tantos venezolanos han salido del país, entre esos obviamente me incluyo. Solamente era eso, no quiero alargarme más, espero puedas hacer público mi audio. Bueno, quería dar mi opinión y dar un poco más de contexto con respecto a la situación de Venezuela. Bueno, y gracias como siempre por tu excelente programa y tus opiniones tan centradas. Gracias, Fernando.
Pues sí, efectivamente, Luis, el chavismo se llama chavismo por algo, si no se llamaría, lo contrario se llamaría madurismo, y no, se llama chavismo. Pero claro, ten en cuenta una cosa. Maduro lleva tantos años en el poder, pues 12 se acaban de cumplir en diciembre. Sí, han sido 12 de poder, aunque las elecciones las ganó en abril, pero fue en diciembre cuando Chávez emprendió su último viaje a Cuba. Ya no se le volvió a ver con vida, ya sabes que hay un misterio, si murió en Cuba o murió en Caracas, en Venezuela, pero vamos, nunca más se le volvió a ver en público con vida desde diciembre de 2012. Primero Maduro fue presidente interino y luego ya presidente electo a partir de abril de 2013, que ya elecciones con Capriles, recordarás. Pero bueno, el hecho es que lleva en el poder, ya sea como presidente interino o como presidente electo, lleva 12 años, más de 12 años. Caray, en breve va a igualar la cantidad de tiempo que estuvo, ya casi están empatados, que estuvo Chávez en el poder, que llegó en el año 1999 y estuvo hasta el año 2012, que fue su último año, fue completo, eso sí, de presidencia total. Aunque durante esos meses que estuvo en Cuba todavía era presidente, pero bueno, pues por razones obvias no pudo hacerse cargo del gobierno de Venezuela. El hecho es que como lleva tanto tiempo, existe la impresión o la tentación, por lo menos, de confundir todos los problemas que tiene Venezuela, que son unos cuantos y son muchísimos y muy malos todos, confundirla con Maduro, cuando el fundador del régimen, su inspirador, fue Hugo Chávez. A Chávez incluso algunos le salvan y arguyen que con él habría sido todo diferente, que él era un genuino patriota, que habría cambiado el rumbo, ha llegado el momento y que nunca se hubiese llegado tan lejos. Yo personalmente lo dudo. Ya sé que es hacer historia ficción, pero por los precedentes personalmente lo dudo. Lo que hizo Maduro fue hacer el chavismo, la herencia de Hugo Chávez la hizo viable. Fue consolidarlo y hacerlo viable, sin el fundador. Es decir, un chavismo sin Chávez, cosa que no se consiguió, por ejemplo, con Franco. No hubo un franquismo sin Franco, pero sí ha habido un chavismo sin Chávez. Está por ver que el castrismo pueda sobrevivir a la muerte del último de los Castro, de Raúl Castro, que todavía sigue vivo. Mal que bien, Chávez tenía carisma y era popular entre ambas amplias capas de la sociedad venezolana. Cosa que no sucede con Maduro. A Maduro le tocó también gestionar el derrumbe económico de los años 2013, 14, 15 y 16. Bueno, desde entonces todo ha sido un desastre. Que ese derrumbe económico ya se había gestado en los años de Chávez. Era, por lo demás, una crisis anunciada, que de haber vivido Chávez se la habría tenido que comer él. Y estoy seguro que hubiese reaccionado de forma muy similar, amarrándose al poder y desatando la represión. Por lo demás, todo en el chavismo es de factura chavista de Chávez. El discurso, la agresividad que exhibe el poder, la violencia general, los odios africanos, la proscripción del disidente, la infiltración cubana, el enloquecido sistema económico y sobre todo la persistente corrupción en todas las instancias del Estado. Así que, efectivamente, el origen del mal, el huevo de la serpiente y la serpiente en sí misma fue Hugo Chávez. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del Canal del Panamá. Las razones que llevaron a los Estados Unidos a construir el canal siguen vigentes, aunque ahora supervisadas por Panamá. Donaldo no quiere un Panamá neutral y cordial, sino un Panamá lacayo. A Panamá le asiste el derecho internacional, y para Donaldo ese derecho no está por encima de su gran América soñada. Se vienen curvas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 16 de enero, mañana es 17, mañana es viernes y por lo tanto no hay contracrónica, porque no toca los viernes. Los viernes toca contrahistoria, pero mañana no podré hacerla porque estaré de viaje. Así que me despido de todos vosotros, hasta la próxima contracrónica.